Nuevamente, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestra última lección del curso La Ley y el Evangelio. Qué bendición es poder reunirnos como hermanos y hermanas en Cristo y qué bendición es poder tener una relación personal con el Padre y orarle a Él. Por lo tanto, vamos a empezar nuestra clase con una oración. Oramos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también mostrarle el perdón. Ayúdanos a aplicar la ley y el evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las otras personas que nos rodean. En el nombre de Jesucristo oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué vamos a ver en esta lección número 8, nuestra última clase juntos? Vamos a concluir los conocimientos que hemos aprendido, la ley y el evangelio, a revisar conocimientos de Romanos 3. Por cuestiones de tiempo, yo sé que no vamos a ver todo. Al final, el objetivo número 3 nos va a tocar saltarlo porque sí quiero asegurarme que ustedes entiendan los objetivos del proyecto final y no los quiero tener aquí por 2 horas. Entonces van a haber partecitas que me voy a saltar. Pasó en la primera clase en el turno de la mañana, no hay ningún inconveniente. Yo igual voy a recalcar puntos que ya hemos revisado anteriormente. Esta clase es más del uso práctico de la ley y el evangelio y entender en qué situaciones lo utilizamos y en qué situaciones no lo utilizamos, ¿ok? Y vamos a revisar conocimientos que ya hemos hablado juntos. ¿Recuerdas tú, habiendo visto el video, habiéndote preparado para la clase, viendo la tarea, recuerdas tú cuáles son los 3 ejemplos mencionados en el video, los cuales son no buenos usos de la ley? Hemos hablado de los 3 usos de la ley y en el video de la clase para el día de hoy compartieron los maestros los 3 usos que no son buenos a la hora de utilizar la ley. ¿Recuerdas tú cuáles son esos 3 usos? 3 ejemplos de los usos inapropiados de la ley después de haber visto la grabación de la tarea. Luis Ceballos, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, las tres son que la primera es estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. La segunda es que el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Y el tercero es que Jesús vino para darnos un ejemplo a seguir. Excelente, muy bien. Y vamos a hablar de cada uno de esos ejemplos de los usos inapropiados de la ley. A la hora de nosotros utilizar la ley con alguien, la ley de Dios, la voluntad de Dios, no queremos tener esto en mente, ¿ok? Pon mucha atención porque estos son los usos inapropiados de la ley, una X aquí roja en nuestra pantalla. El primer uso inapropiado de la ley, a la hora que nosotros queremos usar la ley de Dios, no queremos hacerlo con la intención de que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Nosotros no estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Como creyentes, ya no estamos bajo ni la acusación ni la obligación de la ley. Leemos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Los creyentes, nosotros, por medio de Cristo Jesús, no estamos bajo la acusación ni bajo la obligación de la ley. Entonces no estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. En 1 Timoteo 9:10 dice lo siguiente: también sabemos que la ley no fue dada para el justo. Tú y yo somos justos por medio de Cristo Jesús. La ley no fue dada para la persona justa, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, matricidas, patricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, mentirosos, perjuros y por todo lo que se oponga a la sana doctrina. La ley fue dada para todas las personas pecaminosas para hacerles caer en cuenta de su pecado.
no para obligarnos a hacer buenas obras. Obligar a alguien a cumplir la ley resultará en una motivación pecaminosa. Obligar a alguien a cumplir la ley de Dios resulta en una reacción, en una motivación pecaminosa, la cual vamos a hablar más adelante también. Compartimos ejemplos de que ahora somos movidos por el agradecimiento. Leemos en Hechos 12 al 28. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y con reverencia. Solo el Evangelio puede obrar gratitud a nosotros, hacia Dios. Solo el Evangelio obra obediencia en gratitud, no obediencia en obligación, ¿ok? A la hora de nosotros querer compartir la ley con alguien, no queremos obligar a alguien a seguir la ley, pero queremos hacerles entender el Evangelio para que obre obediencia en gratitud, no para que hagan obediencia en obligación. El otro ejemplo del uso inapropiado de la ley que Luis comentó con nosotros es que pensar que el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento, pensar que es simplemente un comportamiento de nuestras acciones físicas en vez de una actitud de nuestro corazón. Leemos en 1 Juan 4:19 lo siguiente: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. La ley no tiene el propósito de simplemente reformar nuestro comportamiento, quiere cambiar nuestro corazón. En otras palabras, imagínate si yo soy un dictador y instituyo una ley la cual dice que las personas tienen, o sea, son obligadas a ayudar a las personas pobres. Y si no lo hacen, estas personas van a recibir una multa. Las personas van a hacer esta acción, esta cosa, no porque quieran hacerlo, pero porque son forzadas y no quieren es pagar la multa a la hora de no ayudar a los pobres. Y esa no es la intención de la ley. La intención de la ley no es reformar nuestro comportamiento, no es simplemente que cambiemos y hagamos cosas, pero la intención de la ley es mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a vivir vidas de agradecimiento. La ley no puede cambiar nuestro corazón, solo el Evangelio. La ley no puede reformar esta actitud que queremos de vivir una vida hacia Dios. La ley no puede hacer eso, la ley simplemente puede mostrarnos nuestro pecado. Leemos en Gálatas 3:10 al 11 lo siguiente: que buen comportamiento no nos puede salvar ni agrada a Dios, solo un corazón arrepentido y un corazón lleno de Cristo. Dice Gálatas 3:10 al 11: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para estar con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros no podemos seguir la ley, no podemos vivir este nuevo comportamiento por nosotros mismos porque siempre caemos en pecado y somos destituidos de la gracia y del amor de Dios. En otras palabras, el buen comportamiento no nos puede salvar. Te invito a intentarlo, te invito a intentar a seguir la voluntad de Dios, la ley de Dios, y te invito a darte cuenta de todas las formas en las que fallas. Hemos hablado en este curso una y otra vez de los mandamientos y de cómo constantemente cada uno de nosotros rompe cada uno de los mandamientos. El último ejemplo del uso inapropiado de la ley que vimos en el video de tarea para hoy es pensar que Jesús vino a darnos un ejemplo a seguir. La ley que Jesús cumplió en obediencia no fue para darnos un ejemplo de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Sí, nos da ese ejemplo, pero ese no es el propósito principal. La palabra de Dios es clara y dice que sí, deberíamos imitar a Cristo porque Él fue perfecto. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. Como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante o de aroma agradable. Es beneficioso tener ese ejemplo de cómo Jesús vivió su vida, pero ese no fue el propósito por el cual él obedeció la ley. El propósito por el cual Cristo obedeció la ley fue para convertirse en nuestro sustituto
vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y morir injustamente en la cruz. Nuevamente, sí, la vida perfecta de Jesús nos da un ejemplo a seguir, pero Jesús no vino con la intención de darnos un ejemplo a seguir. Él vino con la intención de someterse a la ley para convertirse en nuestro sustituto y salvar nuestras vidas. Romanos 5:19 dice lo siguiente, porque así como por la desobediencia de uno solo porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo Jesús, muchos serán constituidos justos. El propósito principal de la obediencia de Jesús a la ley era salvarnos al convertirse Él en nuestro sustituto. Leamos entonces ahora la forma apropiada de utilizar la ley y el evangelio. Leímos la historia o les pedí que vieran la historia en el video de la historia de Segunda de Samuel 12, donde el rey David comete adulterio contra Betsabé, comete asesinato contra el esposo de Betsabé, miente, rompe cada uno de los mandamientos al no estar donde debía estar, al cometer adulterio, al robar la esposa del prójimo, al codiciar, al matar, al no respetar la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, y ahora es confrontado por su pecado por el profeta Natán. Vemos como el profeta Natán no se acerca al rey David y de una vez le dice, no te preocupes porque Dios te perdona, no te preocupes, todo está bien, Dios está ahí para ti, te va a quitar todo tu pecado. Él no le dice nada al respecto inmediatamente, pero le cuenta una historia para hacerle caer en cuenta de su pecado. Le dice, una persona que tenía muchas ovejas decidió robarle la única oveja a una persona pobre porque simplemente no quería sacrificar una de sus ovejas. Y al rey David, al escuchar esta historia, se enfureció y dijo, ¿quién es esta persona? Porque esta persona merece morir por esa injusticia que hizo. Y Natán le deja saber que esta persona ha sido David, quien robó la única oveja preciosa de que era Betsabé y llegó al punto de asesinar al esposo de Betsabé. Vemos cómo Natán, bien de una manera respetuosa y con tacto, no con la intención de hacer sentir mal a David para destituirlo como rey por siempre, pero para dejarle saber que de que lo que había hecho había sido malo, le muestra la ley con la intención de llevarlo al arrepentimiento. Le muestra la ley con la intención de llevar al rey David al arrepentimiento. Y el rey David se arrepiente, reconoce que merece morir, reconoce que ha pecado contra Dios y reconoce que no puede hacer nada para salvarse porque lo que hizo lo destituyó, lo separó del amor de Dios. Después de que Natán ve este arrepentimiento en David, entonces le proclama y le comenta y le habla sobre el Evangelio. Y le muestra a ese Salvador que le quitó su pecado, le muestra el perdón de Dios que no va a morir y le muestra la gratitud que proviene de vivir una vida sirviéndolo a Dios con un corazón arrepentido, humilde, reconociendo lo que Él hizo por él. Nuevamente, el uso apropiado de la ley y el evangelio. Queremos mostrarle a las personas la ley con la intención de llevarlos al arrepentimiento, no con la intención de decirles, tú no te mereces nada, vete de aquí, me quedaste mal, le quedaste mal a Dios, lárgate, nadie te quiere, nadie te ama. No, la intención de mostrar la ley es con amor, con respeto, con tacto, llevar a una persona al arrepentimiento para que cuando ese corazón esté arrepentido y reconozca que necesita de un Salvador, mostrarles el Evangelio, mostrarles quién es ese Salvador. La ley y el Evangelio trabajan en un equipo juntos para mostrar el pecado y para mostrar las buenas noticias del reino de Dios, que son el perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús. Puntos de Romano 3 para tener en cuenta a la hora de aplicar la ley y el Evangelio. Recordamos que no hay ni uno solo que sea justo, que cada uno de nosotros, incluso a la hora de nosotros corregir a alguien por culpa de su pecado y llevarles la ley, recordamos que cada uno de nosotros ha pecado y se merece ser completamente separado de Dios. Recordamos que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige,
Pues la ley sirve es para reconocer el pecado, puntos que recalcamos hace unos momentos. Ninguno de nosotros puede seguir la ley de Dios. Todos nosotros, no solo son las acciones físicas, pero son nuestros pensamientos y nuestras actitudes y lo que proviene y nace de nuestro corazón, lo cual nos previene de seguir la voluntad y seguir la ley de Dios. Recordamos también a la hora de llevar la ley y el evangelio que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesús, que es para todos los que creen en Él, que tú y yo somos justos, no por nuestras obras, pero por todo lo que hizo Jesús por nosotros. Lo hemos hablado en este curso durante todos los mandamientos que vimos como Jesús los cumplió perfectamente por nosotros, para que en su sacrificio, esa justicia, esa perfección, esa santidad, sea atribuida a nosotros por medio de la fe en Él. Versículo 23 y 24 que recalcan por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Nuevamente tú y yo no merecemos el amor de Dios, la gloria de Dios, pero gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros y por habernos dado la fe, la habilidad de creer en Él y la habilidad de confiar en Él y en su mensaje, ahora somos justificados gratuitamente por medio de Él. La aplicación correcta del Evangelio. Queremos aplicar, y esta es la frase que utilizamos, si deseas escribirla, tenerla en cuenta para memorizártela a la hora de tú llevarle la ley y el Evangelio a alguien, de confrontar a alguien por su pecado. Queremos aplicar la ley hasta el arrepentimiento y luego el Evangelio al arrepentido. Nuevamente, queremos aplicar la ley para llevar a una persona al arrepentimiento, para poder conversar con ellos sobre el Evangelio y quitarles esa duda, ese miedo, ese temor que proviene de saber que le hemos quedado mal a Dios. Nuevamente, aplicar la ley hasta el arrepentimiento y luego el Evangelio al arrepentido. Se convierte un poquito difícil a la hora de proclamar la ley y el evangelio por temas de adiáfora. La adiáfora son cosas las cuales Dios no prohíbe y tampoco no da libre albedrío. En otras palabras, las cosas que Dios no explícitamente dice son buenas o son malas. Por ejemplo, ponerte una camisa. Dios no dice específicamente que una persona tiene que ponerse una camisa cuando va a la playa o no, o comer pollo. Dios no dice específicamente si una persona debería comer pollo o no. En el Antiguo Testamento sí, porque eran leyes dietéticas, pero ahora en Cristo somos libres de comer lo que queramos. En otras palabras, puedes decidir si quieres comer pollo, tanto como puedes decidir si no quieres comer pollo. Eh, no, se complica un poquito más a la hora de nosotros pensar qué cosas son pecados cuando no son. En otras palabras, esto es simplemente un comentario que hago para hacerles caer en cuenta de la necesidad que tenemos de seguir aprendiendo y seguir edificándonos por medio de la palabra de Dios para entender bien qué es un pecado y qué no es un pecado. Porque no queremos decirle a una persona que está pecando cuando realmente no está pecando, porque estamos creando una convicción en su conciencia que no es verdad y que no proviene de la palabra de Dios. Hay muchos temas de adiáfora que puede que muchas personas tengan diferentes interpretaciones. Te dejo uno aquí para que medites, para que discernes y para que hagas tu tarea de revisar. Pero la palabra de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, a nosotros no prohíbe ni manda tampoco los tatuajes. Nuevamente, te dejo que lo discernes, tienes que lo luches, que empieces a girar esas ruedas en la cabeza para discernir esa palabra. Los tatuajes, tú puedes ahora como cristiano decidir si deseas hacerte un tatuaje, tanto decir como no, si deseas no hacerte un tatuaje. Solo para que empecemos a hablar y empecemos a poner esos pies en el agua a la hora de hablar de la adiáfora, las cosas las cuales Dios no dice específicamente, tienen que hacer ahora como Cristo, como cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, tienen que hacer ahora y no tienen que hacer. Si tienes alguna pregunta sobre eso, te invito a escribirla y me puedes escribir al finalizar la clase y lo podemos hablar en unos minutos, no hay ningún inconveniente. Solo para que lo tengas en cuenta. Queremos compartir un pecado cuando verdaderamente es un pecado ante los ojos de Dios y no queremos crear convicción en una persona
con algo que no es un pecado, porque estamos malinterpretando la palabra de Dios. Queremos ser cuidadosos con el término adiáfora. Vamos a reconocer nuestra necesidad ahora de escuchar la palabra de Dios constantemente, de escuchar la ley y el evangelio constantemente. Luis Ceballos, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Profesor, con respecto a eso, en Levítico 19:28 dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni impriméis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Eso habla sobre el tema de los tatuajes o se refiere a otra cosa? Eso habla sobre el tema de los tatuajes, tienes toda la razón. Y nuevamente, en esta clase vimos que la ley de Dios se separa en tres partes: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. La única ley que está vigente para nosotros en el cuerpo de Cristo Nuevo Testamento es la ley moral. La ley civil y la ley ceremonial no clasifica para nosotros. Si tú lees el contexto de Levítico sobre los tatuajes en esa época, era con la intención de una ceremonia de separarse de las otras naciones alrededor para no caer en tentación de adorar a dioses. Todas las naciones de Israel en esa época, alrededor de Israel, del pueblo de Israel en esa época en Levíticos, tenían la práctica de cortarse, no solo de tallarse como no es la imagen de un tatuaje de hoy en día, pero de literalmente cortarse imágenes de dioses en sus cuerpos con la intención de adorar a estos dioses. Y Dios prohíbe este tipo de cortar con la idea de adorar a un dios. Una ley ceremonial que separa a su pueblo de las personas de su sociedad alrededor. En el Nuevo Testamento leemos y vimos en esta clase como Dios, Jesús, por su vida perfecta y su sacrificio perfecto en la cruz, remueve y cumple tanto la ley civil como la ley ceremonial en nuestras vidas. En otras palabras, remueve y cumple esta ley del cortarse. Obviamente, escúchame bien, si te estás haciendo un tatuaje con la intención de adorar a otro Dios, pues eso sería una falta de respeto, porque la voluntad de Dios es tener un Dios, solo adorar al verdadero y único Dios, ¿verdad? Pero hablamos, por ejemplo, en el primer mandamiento, en el segundo mandamiento, de hacerse de las imágenes, y hablamos, por ejemplo, de las imágenes de tener una foto, una cruz en tu casa, o de tener una foto, un versículo bíblico en tu casa que te recuerda la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Hablamos de eso y dijimos que está bien hacerlo y está bien tenerlo porque promueve el mensaje de Dios. En otras palabras, si tú te estás haciendo un tatuaje de una cruz o de un mensaje bíblico con la idea de promover ese mensaje y tener a la hora una cosa de hablar, que una persona diga, ¿y eso de qué se trata? Sería un beneficio para el ministerio porque estás creando un tema de conversación. Ahora, nuevamente, puedes decidir hacerlo, tanto como puedes decidir no hacerlo. Y tienes que jugar esa balanza de la diáfora de decir, si yo decido hacerlo, puede crear más problemas para las personas a mi alrededor. En otras palabras, te doy el ejemplo mío. A mí me encantan los tatuajes. Yo si pudiera, bueno, puedo, si quisiera, me haría uno, pero yo pienso en ustedes y pienso en cuántas personas tienen problemas a la hora de ver a un pastor con tatuajes, y en mi humillación a Cristo y en mi humillación para servirlos a ustedes, decido no hacerme un tatuaje porque sé que eso va a crear un tema de conflicto entre nosotros. Y yo quiero que no exista ni un muro ni una división entre nosotros para que yo pueda proclamarte a ti la palabra de Dios. De la misma manera, no solo con los tatuajes, pero con nuestra ropa, con la forma en la que compramos cosas, por ejemplo, un celular, el carro, cuando nos vamos de viaje, queremos siempre hacer todo con la intención de pensar en nuestro prójimo y de pensar cómo esto va a afectar a las personas a mi alrededor y cómo esto los va a influenciar a hacer o a pensar de un mensaje diferente a lo que yo estoy proclamando. Entonces, si causa algún problema, preferimos no hacerlo. Tenemos el libre albedrío de hacerlo, no hay ningún inconveniente. Como te vuelvo y te digo, Dios en Levítico también prohíbe el comer cerdo, y todos comemos cerdo ahorita, eso no hay ningún inconveniente. Nadie a mí nunca me ha venido a decir que yo no debería comer cerdo en ninguna de estas clases. En Levítico también lo menciona.
Pero Jesucristo ha venido a separar todo eso y ha venido a romper la ley civil y la ley ceremonial. Pero, por ejemplo, si una persona tiene un problema a la hora de que yo coma cerdo, pues cuando yo vaya a su casa voy a decir, pues no comer cerdo, porque la verdad no me afecta, no estoy ni tan aficionado al cerdo y tampoco me mata el comer ese tipo de cosas. Entonces decido por el beneficio de mi compañero, de mi amigo, de mi hermano en Cristo, que sí considera que no deberíamos hacerlo, pues considero en ese caso no comer cerdo y comer lo que él vaya a comer, pero estoy en mi libre albedrío, estoy en mi adiáfora de decir si puedo hacerlo o no, pero siempre con el pensamiento de cómo esto puede afectar a las personas a mi alrededor, a las bendiciones que Dios ha puesto a mi alrededor. ¿Me hago entender, Luis? Clarísimo, muchas gracias. Claro que sí. Muy buena pregunta, muy buena aclaración. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo los pies en el agua, estamos aprendiendo sobre la diáfora y estamos creando ese pensamiento grande en nuestras cabezas de decir, yo necesito instruirme en la palabra de Dios y necesito entender la ley de Dios, la voluntad de Dios, para corregir a las personas de una manera correcta, para no hacerles pensar que están haciendo un pecado cuando no, y para decirles cuando están cometiendo un pecado y cuando no. Tener eso presente en nuestras vidas es bastante, bastante importante. Jerónimo, tienes tu mano levantada. Gusto en verte de nuevo. Te mando un abrazo, Jerónimo. Buenas noches, profesor. Pero acordémoslo que Levítico habla de animal con pisuña, no solo habla de cerdo. ¿Ves? Habla de animal con pisuña, que no podríamos comer, pero eso era para el Viejo Testamento, para el Antiguo. Hoy, con la bendición de Dios, lo podemos comer, pero como dice usted, si eso le afecta a mi hermano, mejor no lo hago, como dice Pablo. Si eso voy a afectarle a mi hermano, mejor no lo voy a hacer. Pero es como si usted tenemos una diáfora. Si lo vamos a hacer, no lo queremos hacer. Ve, acordémonos que la ley nos lleva al evangelio. Acordémonos que fue lo primero que le aplicó Dios a Adán y a Eva. Fue la ley. Ve, porque le dijo que no comieran de ese árbol, de ese fruto, y le explicó el evangelio, pues también. Ve, por eso es que la ley nos lleva al evangelio. La ley nos muestra nuestros pecados y el evangelio nos muestra la salvación. Ve, pero esa es mi participación que le estaba con eso, ¿verdad? Porque he leído la Biblia y habla de animales con pisuña. Todo animal Excelente. con pisuña no comían en Israel en aquel tiempo. Entonces, si fuera así la ley, solo comiéramos arroz y frijoles, porque es lo único que podemos comer, ¿ves? Porque si no comiéramos ni pollo, porque ya, el pollo no tiene pisuña, el pescado tiene espina. Entonces, solo arroz y frijoles comiéramos para este tiempo, pero gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que Él pudo cumplir la ley para que nosotros tuviéramos un libre albedrío. ¿Sí? No abusar Excelente. de ese libre albedrío, sino porque nosotros no hubiéramos, nosotros no hubiéramos cumplido la ley, sino que Cristo vino a cumplirla por nosotros y se fue hasta la cruz hasta su muerte. Y ahí es donde nosotros cumplimos la ley. Amén. Por medio Excelente, de Jerónimo. Muy bien. Muchísimas gracias por este recordatorio, nuevamente haciéndonos caer en cuenta de la importancia de aplicar la ley y el evangelio en nuestras vidas, de entender que Jesús en su muerte y en su crucifixión y en su vida perfecta que él vivió, cumplió la ley civil, la ley ceremonial por nosotros. Esto lo hablamos durante el curso, lo hablamos bien temprano, creando ese fundamento para entender tanto qué es pecado como qué no es pecado, qué es libre albedrío, qué no es libre albedrío, qué es la diáfora en nuestras vidas. Esa es una de las preguntas de su proyecto final. Si desean tomar notas mientras hablamos al respecto para que lo tengan presente, ¿por qué necesitan los cristianos? ¿Por qué necesitamos nosotros escuchar con frecuencia las dos enseñanzas principales de la Biblia? Nuevamente, las dos enseñanzas principales de la Biblia que son la ley y el evangelio. ¿Por qué como cristianos debemos escuchar constantemente la ley y el evangelio? Si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? Si yo ya, Cristo me salvó, ¿por qué necesito escuchar constantemente la ley? La clase pasada hablamos de que tú y yo tenemos un conflicto en nuestra persona contra, que es la naturaleza pecaminosa contra esta nueva creación que Cristo creó en nosotros. Que Cristo nos ha dado una nueva identidad, un nuevo espíritu, un corazón que quiere seguirlo.
pero que por culpa de la maldición del pecado, esta naturaleza pecaminosa todavía está presente en nuestras vidas y quiere no obedecer a Dios y quiere odiar a Dios. En Romanos 8:1 leemos lo siguiente: no vivimos bajo la condenación ni la obligación de la ley. Sin embargo, seguimos con una naturaleza pecaminosa. Y porque seguimos con una naturaleza pecaminosa, queremos recordarnos constantemente de la voluntad de Dios para hacerle caer en cuenta a esa persona dentro de nosotros que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo no debería hacerlo y que lo que está haciendo está violando la ley y está faltándole el respeto y está separándolo de Dios por siempre. La ley nos muestra nuestros pecados para arrepentirnos de ellos. En otras palabras, queremos mostrarle a esta naturaleza pecaminosa que lo que está haciendo está mal para caer en cuenta de ese pecado y movernos al arrepentimiento. Tenemos esta lucha constante dentro de nosotros. ¿Por qué necesitamos escuchar la ley incluso como cristianos? Porque todavía no estamos en el cielo llenos de perfección y de la gloria de Dios. Todavía vivimos en un mundo pecaminoso que falla, con una naturaleza pecaminosa, que no quiere obedecer, que no quiere seguir y que se quiere alejar de Dios. Y nos recordamos de la ley para hacernos caer en cuenta, para mostrarnos ese pecado, para servir como espejo y para servir como freno para evitar caer en una tentación, la cual no nos va a beneficiar en absoluto. Y si somos creyentes y si Dios ya creó la fe en nosotros, entonces ¿por qué necesito seguir recordando el Evangelio? Porque la ley está escrita en nuestro corazón. Nosotros, la gente entiende cuando hace algo mal. La gente se da cuenta cuando hace algo que no debería hacer. Cuando un niño roba una galleta o roba algo cuando es chiquitico y hace algo que está mal y los papás se dan cuenta, este niño siente y sabe que no debió haber hecho lo que debió haber hecho. Nosotros sabemos y la ley está escrita en nuestro corazón, pero el Evangelio no. Sin el Evangelio nos desesperaríamos. El Evangelio es el mensaje que tenemos que recordar constantemente, el mensaje del perdón, el mensaje de la salvación. La tentación es pensar que al caer en pecado, al caer en esa naturaleza pecaminosa, Dios no nos puede perdonar y pensar que tenemos que hacer algo para agradarle a Dios y que tenemos que o ir a la iglesia o tenemos que dar una donación de dinero o tenemos que leer la Biblia para poder estar bien ante los ojos de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es que lo único que nos hace justos ante los ojos de Dios es el sacrificio, la fe por medio de Cristo Jesús. Nuevamente, la fe por medio de Cristo Jesús es lo único que nos da esa justicia de estar presente ante Dios y poder decirle, soy puro, soy santo, soy perfecto por medio de lo que Él hizo por mí. Y ese mensaje es importantísimo, recordárnoslo constantemente, de que yo soy perdonado, yo soy justo, yo soy santo, yo soy un hijo, una hija de Dios, no por lo que yo he hecho, pero por lo que hizo Cristo Jesús por mí. Y puedo tener esta conversación con el Padre, puedo tener mi conciencia tranquila con el Padre, puedo hablar con Dios y pedirle y honrarlo y amarlo y quejarme y llorar ante Él, tener esta conversación con Él personal, porque Cristo lo ha hecho posible por mí. El Evangelio nos mantiene en la fe de Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Los cristianos necesitamos el Evangelio. El Evangelio nuevamente nos empodera para vivir vidas de agradecimiento ante Dios. Nosotros queremos seguir la voluntad de Dios. Tenemos esta identidad dentro de nosotros que quiere obedecer a Dios, pero no con la intención de ganar nuestra salvación, porque nuevamente la salvación ya nos pertenece, ya es tuya. Estar justo ante los ojos de Dios ya es algo que es parte de ti por medio de Cristo Jesús. Y queremos vivir esta vida ahora siguiendo su voluntad, siguiendo su ley, no para ganar nuestra salvación, pero para darle gracias a Él y para ser como Él, porque su ley es Él y nosotros somos Él por medio de Cristo Jesús y por lo tanto nos comportamos como Él en vidas de agradecimiento. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice lo siguiente: el amor de Cristo nos llevará a actuar así. Nuevamente, no el miedo, no la culpa de si tengo que hacer algo para salvarme. No, el amor de Cristo nos llevará a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron.
Él murió por todos, para que los que viven, nosotros, ya no vivamos para nosotros mismos, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos por Cristo, somos los hijos de Dios y vivimos para Él, por Él y con Él, dándole gracias constantemente en nuestras vidas. Estos mandamientos que vimos, esta ley que hablamos, la hacemos con la intención de darle gracias a Él. Si tú sientes que al hacer algo lo estás haciendo con culpa, detente, que suenen las alarmas, que algo te diga en el cerebro, en la cabeza, diga, detente, analiza el fundamento, tú eres un hijo amado de Dios, perdonado al 100%, y si quieres hacer algo, que sea con la intención de darle gracias a Dios. Si no es con la intención de darle gracias a Dios, te invito a detenerte, te invito a hacer la pregunta, ¿dónde está mi corazón? ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios? ¿Y cómo es la forma que le agrado? Porque Él ya lo hizo todo por mí, reconociendo lo que Él hizo por mí y queriendo dándole gracias por lo que Él hizo por mí. ¿Ok? Recordamos la pregunta de dónde está mi corazón y por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Si no es para darle gracias a Dios, pausa, detente, analiza y vuelve al fundamento. Deja que el amor, deja que el gozo, que el perdón de Dios te llene de alegría para seguir su ley y su voluntad. Queremos hacer esto, queremos aprender de Él, queremos amar al prójimo, queremos no hacer imágenes semejantes a Él, queremos seguir su nombre, respetar su identidad, respetar nuestras autoridades, no matar, no cometer adulterio, no codiciar. Queremos hacer todo esto porque Dios nos mueve con ese gozo y esa alegría de saber que somos perdonados. Deja que el gozo, la alegría, la paz, el agradecimiento te mueva en esta vida al amar a Cristo. Cuando me aplico la ley y cuando el evangelio, me aplico la ley, no aplicamos la ley y el evangelio no solo a las personas a nuestro alrededor, pero a nosotros mismos. Aplicamos la ley cuando sentimos que no estamos haciendo nada malo a la hora de cometer un pecado. Nuevamente, si tú te das cuenta que no deberías estar haciendo algo, es importante que te recuerdes de la ley de Dios y de las consecuencias de la ley de Dios, que son morir por toda la eternidad, estar completamente separado. Si tú te sientes seguro, satisfecho de que estás haciendo, de que en el pecado no estás haciendo nada malo, necesitas predicarte la ley, necesitas compartir la ley con tu naturaleza pecaminosa. Cuando te predicas el evangelio y cuando compartes el evangelio contigo, cuando ya te sientes arrepentido, te sientes triste, con miedo y con culpa, y reconoces que lo que hiciste no debiste haberlo hecho. En esos momentos te recuerdas del amor y del perdón de Dios. No solo lo hacemos con otras personas, pero nos lo aplicamos constantemente a nosotros mismos. Y mi oración es que ustedes empiecen a tener ese discernimiento, empiecen a tener esa introspección, de darse cuenta cuando no están caminando en el camino correcto, de confesar, de decirlo. El beneficio de la confesión no es para que Dios se dé cuenta, Dios ya lo sabe, Dios se da cuenta ya en el momento en lo que tú hiciste, no es para que Dios se entere de lo que tú hiciste, Él ya lo sabe, pero es la intención de que nosotros lo confesemos en confianza, soltando eso, dejándolo ir, dándoselo al Padre, diciendo me equivoqué, no debí haber hecho esto, y recibiendo el perdón de Dios por medio de ese arrepentimiento. ¿Ok? Me voy a saltar esta parte de los pasajes bíblicos porque quiero compartir información del proyecto final con ustedes. Esta última parte de la clase era simplemente recordarles, van a ver, me voy a saltar varias slides porque sí quiero compartir información del proyecto final y responder cualquier pregunta que tengan presente. Y este punto creo que ya quedó bastante claro, de hecho. Hablamos en nuestra primera lección que la Biblia no es un libro que responde todas las preguntas del mundo, no es un libro que te dice por qué el cielo es azul o por qué la psicología es el estudio de la mente o cualquier cosa, ¿ok? No es un libro que te responde todas las preguntas del mundo. La Biblia es el plan de salvación que tuvo Dios con la humanidad. Nuevamente, la Biblia, esos 66 libros que encuentras en la Biblia, es el plan de salvación que Dios tuvo con la humanidad. Por lo tanto, si es un plan de salvación, el punto principal de ese plan es la salvación. Y la salvación de Dios es Jesús. En otras palabras, el mensaje principal de la Biblia es cristocéntrico. Habla de Jesucristo. Cuando tú lees Génesis, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú lees cosas del Nuevo Testamento, todo habla y fomenta el entendimiento de quién es este Salvador,
cómo fue que nos salvó y por qué tuvo que salvarnos. Sí, que hay historias en la historia y que hay personas diferentes en cada historia, pero no es que signifiquen que, esta persona, esa ropa la cual él tenía es la misma ropa que Jesús tenía después de 2000 años. No es eso. Es decir que todas estas historias llevan a la historia principal, son símbolos, son ejemplos, son sombras de la historia principal, la cual es Cristo cuando vino y murió por nosotros y cuando vivió su vida por nosotros, para hacernos entender, Dios, para hacernos entender a nosotros ese plan de salvación que Él tuvo con nosotros. Nuestra fe se basa en Cristo, nuestra fe se basa en su resurrección, nuestra fe se basa en el que cuando Él dijo que iba a volver en 3 días, Él volvió, un hecho histórico el cual Él hizo por medio de su forma milagrosa y por medio de todas las personas que lo vieron y escribieron al respecto, que gracias a esa resurrección nos ha dado la confianza, la certeza de que Él es Dios, de que lo que dijo es verdad y que cuando Él promete algo, lo cumple. Y que cuando ascendió a los cielos y dijo, voy a volver por ti, Él va a volver por nosotros y promete volver por nosotros. Van a ver un montón de slides que hablan de lo siguiente, temas de tiempo, nuevamente la resurrección de Cristo, el punto principal, cristocéntrico, mostrando el milagro de Dios, el poder de Dios sobre la muerte. Tú no tienes que tenerle miedo a la muerte, no significa que te vayas y te lances de un precipicio, no me escuches decir eso, deja que el curso natural de la vida ocurra, eh, pero cuando llegue el momento, no debes tenerle miedo a la muerte porque Cristo venció la muerte por nosotros y no tiene poder sobre nosotros y nos ha dado la vida eterna. Nos pertenece a nosotros por medio de Cristo Jesús. Y de la misma forma que Él resucitó, nosotros vamos a ascender con Él en gloria, en poder, en amor, con un nuevo cuerpo y con un espíritu que quiera alabarlo y servirlo a Él. Muy bien. Estos son los puntos principales que aprendimos en la clase del día de hoy. Deseamos usar y aplicar la ley y el evangelio correctamente. Necesitamos constantemente escuchar la ley y el evangelio. Y recordamos que el mensaje principal de la Biblia es Cristo céntrico, es Jesucristo, nuestro Salvador. Preguntas o comentarios sobre lo que hablamos en esta clase antes de yo compartir ahora sí con ustedes el proyecto final. Preguntas y comentarios sobre la ley, el uso práctico de la ley, cómo utilizar la ley y cómo entender el evangelio. Preguntas o comentarios. Jerónimo, adelante, por favor. Qué bonito, pastor, y está bien claro. Creo que mis hermanos tuvieron bien claro esta clase, que es bien bonita de saber conocer los mandamientos de Dios. Porque acordémoslo también que muchas veces creen que Jesús lo dio el mandamiento 11 cuando dice Jesús, un mandamiento nuevo le dejo, que se amen unos con los otros. Pero no es eso, que Jesús lo dijo así, ¿ves? Y el principal, como dice usted, que aprendieron mis hermanos es saber cómo usar la ley, porque nosotros tuvimos que conocer, en mi caso mío tuve que conocer la ley para poder llegar al evangelio. ¿Ves? Ahora vivo por el evangelio, no vivo por la ley, porque yo no la puedo cumplir la ley, porque soy un pecador, sino que Cristo vino a hacerlo por mí, entonces yo vivo en Cristo para que Cristo sea, sea el que me proteja, ¿verdad? En conocer el evangelio. ¿Ves? Es bonito y me gusta, ¿verdad? Que espero que mis hermanos hayan aprendido algo bastante de la ley. Nosotros pues ya hemos pasado esta clase yo pues la he pasado con todos ustedes, los profesores. ¿Ves? Gracias que usted me enseñó mucho y he aprendido mucho con usted. ¿Ves? No he podido estar en esta clase porque usted sabe que estoy enfermo y el jueves cayó un aguaje y se me fue la luz y se me tenía descargado el teléfono. No pude, hoy estaba bastante. Y me gustó, profesor, me alegra que Dios te bendiga, te guarde y te proteja siempre para que sigas enseñando a muchas personas que necesitan, que están hambrientos. Acordemos que lo dice Jesucristo, dale de comer al hambriento. Hay que darle de comer la palabra de Dios.
Amén. Porque nosotros Amén, no amén, podemos amén. hacer muchas cosas. Que Dios te bendiga, pastor, que te cuide siempre. Ya estamos barbudos, ya estamos viejitos, pero vamos predicando el evangelio. Amén, amén. Gracias, Jerónimo. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por estar presente de las clases, de los cursos, por comunicarte conmigo y con todos tus maestros, dejándonos saber la situación. Nuevamente, cuestiones personales pasan, situaciones pasan. No hay ningún inconveniente si no pueden estar en las clases en vivo presentes. Pueden ver las grabaciones, pero sí es muy importante que se comuniquen con sus maestros, que nos dejen saber, que podamos orar por ustedes, que podamos ayudarnos y motivarnos mutuamente. Eh, Gracias, Jerónimo. José, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor, José Luis. Sí, pastor. Quería pedirle si es que se podía repasar así rápido los 3 puntos de la ley. ¿Cómo era eso de que la ley era un espejo, un freno, una guía? Eso. Claro que sí. Recordamos que el uso de la ley, ¿verdad? A ver, dame un segundo. Sí, están los tipos de ley y están los usos de la ley, ¿ok? Recordamos los tipos de la ley, que son la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, que todo eso encompasa la ley de Dios y todo eso tiene tres usos, ¿ok? Los tres usos de la ley. El primero es el espejo. La ley nos muestra nuestro pecado, nos dice que hemos hecho algo mal, nos dice no mates y nos damos cuenta que hemos matado en nuestro corazón, nos dice no tengas otros dioses semejantes a mí y nos hace caer en cuenta, fue madre, yo he perseguido el dinero mucho o he perseguido a mi familia más que perseguido a Dios o he respetado a Dios. Nos muestra nuestro pecado, ¿verdad? Nos hace caer en cuenta de eso. Primer uso. Segundo, nos frena de cometer pecados. Nos hace caer en cuenta que al cometer un pecado hay consecuencia de ese pecado. En otras palabras, que si yo cometo adulterio y mi esposa se entera, que probablemente lo va a hacer, bueno, no tengo, pero si se entera, eh, vamos a terminar separándonos porque, pues, no sé, si me perdona, me va a perdonar, pero por lo general eso no ocurre y terminamos separando y rompiendo esa relación. Otro ejemplo, que si yo voy y mato a alguien, lo que voy a terminar haciendo es tener una cadena perpetua en la cárcel. Nuevamente, nos muestra el pecado y nos muestra las consecuencias de ese pecado y nos frena al decir, uy, yo no lo quiero hacer, yo no quiero experimentar ese sufrimiento, yo no quiero experimentar esa dificultad. Y tercer uso, que es solo para los creyentes, solo para las personas que tienen fe, para ti y para mí, es una, perdón, es una guía, es un freno, es un espejo, es una guía que nos ayuda a vivir vidas de agradecimiento. La ley es una guía que nos ayuda a vivir vidas de agradecimiento. Ahora que entendemos que Jesús murió por nosotros, entendemos que no seguimos la ley para salvarnos, porque la salvación nos pertenece, pero seguimos la ley porque es Él quien, su voluntad es parte de Él. Y como vive en nosotros, queremos ser como Él y queremos darle gracias a Él. Y hice los puntos que aclaré anteriormente de que darnos cuenta cuando estamos haciendo algo con un corazón agradecido en vez de con la intención de ganar algo al hacerlo, etcétera, etcétera. Pero nuevamente los tres usos de la ley, el espejo nos muestra nuestro pecado, el freno nos hace saber las consecuencias de ese pecado que decimos yo no quiero vivir eso, y la guía que nos ayuda a vivir vidas de agradecimiento. ¿Me hago entender, José? Sí, pastor. Por último, una preguntita más y ya lo dejo continuar. Cuando hablamos de la ley, también uno lo primero que asocia es los 10 mandamientos, pero también a la ley se le dice otra cosa a la palabra o no es así. Hablamos en la segunda lección y te invito a revisar esta segunda lección para que te tengas los conocimientos bastante claros. Aquí rápidamente reitero algunos puntos, pero sí te invito a revisar esa grabación, la lección número 2, que la ley de Dios Ah, es la voluntad de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, vimos un resumen de la voluntad de Dios. De hecho, ese punto bastante en las clases. ¿Por qué sabemos que es un resumen y no toda la voluntad de Dios? Porque en el Nuevo Testamento Jesús expande esta voluntad de Dios y dice que el cometer adulterio no es solo un acto físico, pero es un acto del corazón.
Entonces, todos esos mandamientos, esa ley de Dios que vemos en los 10 mandamientos, son un resumen de la voluntad de Dios. Y a lo largo de la Biblia, vemos nuevamente la ley civil y la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que nos muestran la voluntad de Dios con su pueblo y las interacciones que Él quiere tener con su pueblo y con las personas a su alrededor. Vemos que el resumen de esa voluntad de Dios, Jesús lo dio en el Nuevo Testamento y dijo que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, Jesús dio un resumen del resumen, el cual fue dado en Éxodo y lo dio en el Nuevo Testamento. Pero se le conoce cuando la Biblia dice la ley, se le conoce los 10 mandamientos. Cuando la Biblia dice la ley, se le conoce como el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. También en los Salmos, cuando la Biblia dice la ley, habla de toda la Biblia en general. En el Nuevo Testamento, la ley también sirve como toda la escritura. En Santiago leemos que toda la escritura es buena y saludable y útil para instruir, para corregir y para edificar. Entonces, de una cierta manera, toda la palabra de Dios es la ley, con la intención de que toda la palabra de Dios nos ayuda a instruir, a edificarnos, a entender la voluntad de Dios. Pero sí hay ciertas partes específicas, por ejemplo, la ley de los 10 mandamientos, la ley del Torá, la ley del Antiguo Testamento, la ley del amor del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Pero te invito a revisar nuevamente la grabación de la lección 2 para tener eso ya más claro y más solidificado. ¿Sí me hago entender, José? Sí, pastor, gracias, muchísimas gracias. Claro que sí. Luis, adelante, por favor. Luisito. Eh, Pastor, su merced nos envía por, también por Word, ¿cierto? El proyecto final. Y va a ser Correcto. los mismos 15 días. Correcto, doy la oportunidad de hacer otras preguntas sobre la clase y ya empiezo a hablar sobre el proyecto final Bueno, y a listo, explicar gracias. todas las Bueno, expectativas. gracias. Pero sí, vamos a hablar de eso, Luis. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre la clase, sobre los puntos que hemos hablado, el curso? Luis Ceballos, tienes tu mano levantada, Luis Ceballos. Profesor, la pregunta 9 que vimos hace un rato se vio más sobre la parte de conceptos, pero la pregunta dice, ¿por qué necesitan los cristianos escuchar con frecuencia las dos enseñanzas de la Biblia? No se habló del por qué, se habló de la ley y se habló del Evangelio, pero el por qué es una deducción por lógica. Uno dice, sí, necesitamos porque la una nos dice el pecado y porque la otra nos da la solución al pecado, si se quiere. Pero ¿está bien así de simple o hay que ampliar un poco más? Lo que no quiero hacer es darles las respuestas a las preguntas del proyecto final. Eso es lo que no quiero hacer. Pero sí quiero asegurarme de que tengan estos conocimientos claros. Hablamos y sí lo hablamos y compartimos que tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos una nueva identidad en Cristo, las cuales están en conflicto constantemente. Si recuerdas eso que compartimos ahorita hace unos momentos de la dificultad de tener esa naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, de contarnos la ley constantemente y de tener esa identidad en Cristo que necesita escuchar constantemente el Evangelio. Eso es lo que estoy buscando en esa pregunta para que lo tengas presente. Nuevamente te invito a revisar la grabación, para tener este conocimiento claro, pero lo que no quiero es que me hagan preguntas de, bueno, ¿cuál es esta respuesta? ¿Cuál es esta? Porque la idea es esa, que ustedes me demuestren a mí, lo que han aprendido. Y si algo sí verdaderamente no quedó claro, me pueden escribir, pueden ver la grabación, yo les voy a mostrar la grabación donde hablamos de esto para que lo tengan presente. Lo hemos hablado, todas las preguntas que les voy a dar en el proyecto final, las hemos hablado, las hemos compartido, les he dado las respuestas, les he dado la información y la idea ahora es simplemente una oportunidad para revisarlo, para recapitular todo. Pero dame un chance ahorita antes de explicar eso del proyecto final para que entiendan bien qué es lo que quiero que hagan. No quiero que se estresen y no quiero que piensen, no sé si contesté esto bien. Denme chance. Quiero ahorita primero solo contestar si algo no quedó claro sobre el curso o sobre esta instrucción de la clase hace unos momenticos también. ¿Alguna otra pregunta, Fanny? Veo que tienes tu mano levantada, pero creo que fue de hace un ratico, pero déjame saber. Fanny, tienes tu micrófono apagado, pero déjame saber si tu mano está levantada de hace ratico. Creo que fue hace ratico.
Maestro, disculpe, yo tengo una curiosidad y me he quedado con eso de los tatuajes, porque yo he visto gente que es demasiado tatuada. Yo no creo que sea por un arte, sino que, como dicen muchos, se hacen porque tienen traumas. Pero también supe que eso de los tatuajes dice que no se debe hacer en realidad porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo tiene que ser limpio, blanco, así como el espíritu, para que Dios more en nosotros, para hacer iglesia, porque dice que nosotros mismos somos la iglesia. No sé usted qué me diga. Yo no estoy de acuerdo con esos tatuajes, la verdad. Y entonces yo no sé cómo sacármelo eso. Disculpe. Nuevamente, no, muy buena pregunta de la diáfora, importantísimo. Nuevamente les hago el punto que yo no dije que se hagan cualquier tatuaje, ¿ok? Quiero que entiendan bien ese punto. Yo no dije que se hagan cualquier cosa, que si tienes un trauma, que te tatúes el cuerpo, que te cortes. Ese no es el punto. Reenfatizamos que a la hora de hacerse un tatuaje, queremos es proclamar el nombre de Dios y queremos es darle gracias a Dios. ¿Cómo sabemos que esto es posible? Porque hablamos de Levíticos anteriormente, que Jesús cumplió la ley civil, la ley ceremonial, esa ley del cortarse, esa ley de dejarse crecer la barba. De hecho, en el Antiguo Testamento la gente no podía tener barba afeitada, tenía que dejársela crecer completamente, no podían tener afeitada. Todas esas leyes ceremoniales las cumplió Cristo Jesús y por lo tanto no tenemos que seguirlas porque fueron cumplidas por la ley. Ahora, lo que tú y yo seguimos es la ley moral de Dios, que es el sacrificio constante al prójimo, a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y a respetar a Dios. En otras palabras, hice el punto nuevamente de que si yo veo que algo que estoy haciendo o que potencialmente puedo hacer puede que le moleste a mi hermano en Cristo porque no tiene el conocimiento o simplemente no le gusta, pues yo no voy a hacer eso porque simplemente tengo la voluntad, la oportunidad de hacerlo o de no hacerlo. No para servirme a mí mismo, pero para servir a las otras personas. Y es el punto de que si a mi hermano en Cristo no le gusta que las personas coman, por ejemplo, el cerdo, cuando yo vaya a su casa, no voy a comer cerdo, no porque no tenga la oportunidad de hacerlo, pero porque sé que le molesta y a mí no me inconviene porque tengo el privilegio de hacerlo o de no hacerlo. Ahora, con la intención del tatuaje, ¿verdad? Queremos nuevamente recordar el primer mandamiento de darle gracias a Dios y no tener a dioses semejantes a nosotros. Con la intención del tatuaje también hablamos de no tener imágenes en nuestras casas o esculturas en esa época que alaben a otros dioses. ¿Por qué? Porque esas esculturas, por ejemplo, vemos la primera cosa que el pueblo de Israel hizo después de que se dieron los 10 mandamientos fue hacer un becerro de oro y adorar al becerro de oro, lo cual Dios no quería que hicieran. Hablamos en esa clase que el tener una escultura y adorarla no era correcto, era una forma inapropiada de alabar a Dios. Pero también compartí con ustedes que en el templo de Dios, el templo que Dios mandó a hacer en Israel, Él dijo que se hicieran estatuas de arcángeles, Él dijo que se hicieran símbolos de luces, que se hicieran columnas, que se hicieran un montón de diferentes estatuas y cosas para adorarlo y representarlo a Él y únicamente a Él con la intención de amarlo a Él. Y compartimos que estaba bien tener una cruz en mi casa porque mi casa promueve el templo de Dios, porque mi casa y todo a mi alrededor debe promover a Dios. Y compartimos que estaba bien si yo tenía una imagen de Jesús o compartiendo un mensaje o predicando, haciendo cualquier cosa, porque me daba a mí la oportunidad no de adorar ni a esa cruz de madera, cualquier cosa, imagen o esta foto de papel, de pincel, pero de poder tener una conversación, de compartir su mensaje, de poder decir, cuando una persona entra a mi casa, entra a lo que yo considero es una parte sagrada de mi vida, porque es mi casa donde yo comparto mis cosas personales, me pregunten, ¿y eso qué significa? Y yo pueda decir, esto es el mensaje de la salvación de Dios. De la misma manera, el templo de Dios tiene imágenes y tiene símbolos que representan el favor, el amor de Dios. Por lo tanto, si una persona decide hacerse una cruz en su cuerpo, en su templo de Dios, en forma sagrada, con la intención no de adorar esa cruz o con la intención no de querer
hacer sentir a otra persona mal, pero de que una persona se le acerque y le diga, me encanta mucho esa foto, ¿qué significa? Y esta persona pueda compartir el mensaje, con esa intención sería una intención correcta y apropiada de tener un tatuaje. Ahora, ese es el pensamiento de la diáspora de que uno puede hacerlo o no puede hacerlo. Y ahora uno tiene que balancear también el principio de que cómo esto va a afectar a otras personas. Nuevamente, yo no dije que se hagan cualquier tatuaje, que te tatúes la frente con una foto de una papa o un pollo, lo que tú quieras, o de un dragón aquí o cualquier cosa, porque ¿cómo es que un dragón va a proclamar el nombre de Dios? Eso no lo hace. O como, por ejemplo, muchas personas se hacen de caricaturas de que un Goku o un muñequito animado, etcétera, eso no promueve a Dios en absoluto, es una idolatría falsa, lo cual Levítico se estaba previniendo y lo cual la ley moral de Dios también prohíbe, porque queremos es todo que sea adoración y alabanza a Dios. Entonces queremos balancear, les dije el comentario de que yo como pastor, a mí me gustaría hacerme un tatuaje, pero no lo voy a hacer porque sé que muchas personas tienen más problemas con un pastor que tiene tatuajes, pero nunca he escuchado a alguna persona quejarse de que un pastor no tiene un tatuaje. Y por lo tanto, decido en mi libre albedrío, en mi diáfora, no hacerme un tatuaje para el beneficio de mi vocación y para el beneficio de compartir libremente la palabra de Dios. Y puedo instruir de la misma manera a una persona que sí desea hacerlo a un conocimiento apropiado, de que no se tatúe lo que sea, porque el tatuaje se queda ahí temporal, para toda la vida, no es temporalmente, pero con la intención de adorar y darle gracias y alabar a Dios en el templo de Dios. Y recordamos todos esos puntos que acabo de mencionar, pero esto es una conversación nuevamente metiendo los pies en el agua para poder interpretar bien la escritura y para poder decirle a alguien por qué su tatuaje está mal y también por qué su tatuaje está bien ante los ojos de Dios. ¿Me hago entender, Fanny? Bueno, sí, sí, sí le comprendo. Gracias. Y, y es importante tener esa lucha. O sea, si tú te sientes incómoda con eso, muy bien, es importante tener estas conversaciones y es importante decir, no, me molesta aceptar esto y me molesta no poder entenderlo y no poder apreciarlo. Está bien, eso es muy bien, porque lo que estamos haciendo es creciendo en el espíritu y creciendo no lo que yo creo, no lo que Fanny cree, no lo que la iglesia cree, pero qué es lo que cree la palabra de Dios. Y por nuestra naturaleza pecaminosa, van a haber muchas cosas las cuales nosotros decimos, no me cae bien. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo, déjame que te diga, pero esta persona nunca ha hecho nada por mí. Yo ni siquiera conozco a esta persona nunca me ha tratado bien, esta persona nunca me ha respetado y Dios me dice que lo tengo que amar. No quiero, yo no quiero hacer eso. Pero por medio del amor en Cristo que vive en nosotros, nos Tengo, humillamos y no seguimos en nuestro pensamiento, pero seguimos en el pensamiento de Dios. Y es un trabajo, y está bien, y es un trabajo, y estamos aprendiendo, metiendo el pie en el agua y con el recordatorio de la importancia de seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Ok, Fanny? gracias. Bueno, Excelente, muy bien. Ahora sí, hablemos sobre el proyecto final. Los invito a tomar notas para que lo tengan presente. Muy bien. Primero que nada, tranquilos, relájense, respiren, no va a haber ningún inconveniente. Si ustedes vinieron a las clases en vivo, participaron, yo los vi, estuvieron aquí juiciosos, les va a ir muy bien, les va a ir excelente. Yo sé que les va a ir bien. Eh, Tranquilos también porque yo voy a compartir todo lo que todo lo que acabo de decirles a ustedes, lo voy a mandar por mensaje de WhatsApp para que lo tengan presente, los puntos principales, cómo entregarlo, cuándo entregarlo, la fecha límite, las preguntas, todo lo van a tener en acceso al grupo en WhatsApp. Tranquilos, relájense, no se preocupen, porque también en cualquier momento, a lo largo de que estén haciendo su proyecto final, se pueden comunicar conmigo, me pueden escribir. Ustedes tienen acceso a mi número privado de WhatsApp para hacerme preguntas, para tener esa conversación de que no sé cómo entregarlo, no sé si contesté bien, no sé qué tan largo está. Espero aclarar la mayoría de esas preguntas ahorita, pero quiero que se relajen, que se tranquilicen, no se preocupen. Este es el proyecto final de este curso. Es una serie de preguntas. Son 9 preguntas en su totalidad. 9 preguntas las cuales hemos visto en clase. Tú las has visto. Si has venido a las clases en vivo, si has visto las grabaciones, si estás haciendo las tareas, las has visto, las hemos hablado, las hemos compartido juntos. No va a haber nada ahí lo cual no hemos hablado. Yo te he compartido toda la información. Si deseas revisar nuevamente esos puntos,
Te invito a hacerlo. Te invito, antes de preguntarme a mí qué significa esto, revisar la grabación donde hablamos de esas preguntas. Cada pregunta tiene su número y cada pregunta tiene el lugar donde la hablamos. Y si no está, y si no sabes dónde encontrarla, yo te muestro en qué grabación está para que tú veas esa información co- eh, constantemente y la tengas a tu disposición. Una serie de 9 preguntas, las cuales, escúchenme bien, porque esto yo ya lo he escuchado varias veces, las cuales yo quiero que contesten fielmente. Y si quieres escribir esto arriba mientras contestas tu proyecto final para que lo tengas presente, yo quiero que contestes las preguntas fielmente, ¿ok? Fielmente. ¿A qué me refiero con eso? Van a haber preguntas las cuales tú pudieras contestar en una o dos frases. Al mismo tiempo van a haber preguntas las cuales tú pudieras contestar con una página completa, si verdaderamente quisieras. Yo lo que quiero es que tú te tomes la oportunidad de responder estas preguntas dándote cuenta tú lo que has aprendido en esta clase, que tú te regocijes al darte cuenta, fue mágica, sí aprendí algo y sí me memoricé algo y sí fui edificado durante este mes. Y si esa edificación fue solo una o dos frases, está bien, no hay ningún inconveniente. Si esa edificación fue más, también está bien, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, sí quiero dejarles claro que lo hagan de una manera fielmente. No quiero que me contesten las preguntas así a lo loco, a lo rápido, como para tratar de terminar el proyecto, enviármelo y ya está. Yo no estoy pidiendo que me envíen este proyecto mañana, no, quiero que tomen el tiempo de meditar en estas preguntas, que tomen el tiempo de repasar la información, de revisar sus notas, de contestar de una forma, ¿cómo? Una forma fiel, de una manera fiel. Eso va a evitar que tú escribas muy poquito y eso va a evitar que tú escribas mucho. El proyecto en sí, estas 9 preguntas, no debería tomar más de una hora. Y es más, debería tomar mucho menos de eso. Si ya pasaste esa hora, ese límite de la hora, y dices, me estoy tomando mucho tiempo en esto, tengo que hacer algo, escríbeme y dime y podemos hablar al respecto, no hay ningún inconveniente. Pero el proyecto no debería tomar mucho menos de eso. Al decirte esto, no es para que tú sientas la necesidad de contestarlo a lo loco y nuevamente hacer lo que cualquier pregunta, respuesta así para pasar. Yo voy a leerlo, yo voy a corregirlo, yo sé lo que te enseñé, yo sé lo que no te enseñé y por lo tanto estoy buscando que me demuestres a mí que has aprendido. Nunca he tenido un problema así grande de fallar a alguien por este curso así. Les voy a dar información ahorita sobre las 3 cosas que pueden hacer para fallar si no pasan este curso, cómo pueden fallar ese proyecto final. Pero si tú contestas nuevamente esas preguntas, si escribes en la parte de arriba, voy a contestar fielmente, no vas a tener ningún inconveniente y vas a hacer un trabajo excelente. Y estoy muy emocionado de poder leer sus respuestas y de poder leer sus comentarios. Eh, Escriban esto en algún lugar para que lo tengan presente. La fecha límite, el último día en el cual me pueden entregar su proyecto, va a ser julio 3. Julio 3 es el último día en el cual ustedes me pueden entregar este proyecto. No es que yo no quiera darles más tiempo, lo que pasa es que como academia somos una organización educativa y tenemos una fecha para poder entregar estas calificaciones y para poderlos pasar a los siguientes cursos y que ustedes sigan con el diplomado y que sigan con estas clases. Por lo tanto, 2 semanas. Escúchame bien, son 2 semanas en su totalidad. Yo no te estoy pidiendo que me entregues este proyecto mañana. Eh, Planifícate. Tienes bastante tiempo. Puedes planificarlo, puedes hacer de una manera fielmente y me lo puedes entregar en cualquier momento a partir de hoy hasta julio 3. Si necesitas una extensión y sabes que la vas a utilizar, me puedes escribir. Escríbeme, déjame saber, yo te la doy. Si ya sabes de antemano que vas a estar de viaje o que vas a estar trabajando y que necesitas más tiempo, yo te doy esa extensión. Pero escúchame bien, no es que vamos a tener un problema, pero si me vas a dejar con un mal sabor en la boca, si tú me escribes el día de la fecha límite, el julio 3, o me escribes la noche anterior diciéndome, maestro, necesito una extensión. ¿Por qué? Porque me diste a reconocer a mí como tu maestro que no te planificaste y que no estuviste haciéndolo de una manera fiel.
Eh, yo entiendo que a veces circunstancias pasan, que accidentes ocurren, cosas familiares ocurren. Lo único que estoy pidiendo es lo mismo que te he pedido a lo largo del curso, que te comuniques conmigo, que hables conmigo y me dejes saber. Me puedes escribir, tienes contacto directo conmigo. Solo déjame saber lo que está pasando y te doy el tiempo que necesites para contestarlo. Pero yo sí necesito entregar ese proyecto no más tardar de julio 3 lo más posible, no más tardar de julio 3. Si necesitas una extensión, te la doy, pero planifícate, déjame saber en adelantado. Te voy a decir las tres formas en las que tú puedes fallar si deseas fallar el proyecto final, ¿ok? O fallar el curso. Número uno, si no lo haces. Si tú no me entregas el proyecto final, si tú no haces el proyecto final, no vas a pasar el curso, porque el proyecto final es no un test, pero es como la prueba que nosotros como institución académica tenemos para decirte a ti que sí has pasado y que sí has aprendido y que estos conocimientos los tienes a tu disposición. Entonces, si no me entregas proyecto final, pues no pasaste el curso y tendrás que retomarlo. Si deseas retomarlo nuevamente, te va a tocar retomarlo nuevamente y no vas a poder seguir con los otros cursos de antemano. Número dos, si las respuestas que me diste, pues no son nada de comparado con la información que yo te di. Por ejemplo, si una pregunta es, ¿cómo es que uno es salvo? ¿Cómo es que uno llega a la fe? Y tú me dices, es que tú solo puedes llegar a la fe por medio de creer en Buda y de creer en el yoga. Entonces yo te voy a decir, perdóname que te diga, pero yo nunca te enseñé eso y jamás te compartí eso. Entonces, si esas son las respuestas que me das, ahí también te voy a decir, nos toca revisar nuevamente la información del curso, lo que aprendiste, y te invito a retomar el curso para que entiendas bien lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero edificarte con lo que dice la palabra de Dios de una manera fiel. Entonces, si no haces el proyecto y si respondes las preguntas de una manera, o sea, horrible, así como que no te importó y que hiciste hacerlo hacia la carrera, pues no te va a pasar. Y la tercera forma, que es nueva y que sí, yo soy el maestro que es bastante estricto con esto, si yo noto el uso de la inteligencia artificial, ¿ok? A mí no me importa escuchar lo que dice la tecnología sobre estas preguntas. No me importa. A mí me importa y me interesa escuchar lo que dices tú sobre estas preguntas. Yo te he tenido en clase, yo he hablado contigo, yo he conversado contigo, yo sé cómo tú hablas, yo sé cómo tú te expresas, yo sé cómo tú te compartes tus mensajes. ¿Ok? Yo leo, yo voy a leer tu proyecto final, yo voy a corregir tu proyecto final. Por lo tanto, si yo noto que hay el uso inapropiado de la inteligencia artificial, no tengo, otros maestros son más libres con eso. Yo, en lo personal, porque quiero edificar personas fieles en la palabra de Dios, no tengo ningún inconveniente en decirte, lo siento, lo lamento mucho, pero te voy a invitar a retomar el curso nuevamente. ¿Cómo sé que utilizaste la inteligencia artificial? Te dejo saber que yo llevo ya más de 8 años siendo una persona joven utilizando la tecnología. Yo estoy todavía en clases, yo entiendo la inteligencia artificial, yo utilizo en diferentes formas este tipo de conceptos y cosas. Tengo cursos en los que estudio estas cosas, me doy cuenta de esas cosas para dejarte saber que no es para tomarte el pelo, para hacerte sentir como que, ay, me va a mirar, pero me molesta porque yo quiero edificarte a ti de una manera fiel y yo sé que tú has aprendido, te he tenido en clase, entonces no hay necesidad de tomar la forma fácil de hacer la vida. Yo quiero que te tomes el tiempo, medites en estas palabras, medites en el curso, medites en lo que aprendiste y te muestres a ti mismo, a ti misma lo que has aprendido. Entonces, ¿cómo puedes perder el proyecto final si no lo entregas? Si las respuestas son completamente, o sea, a lo loco, equivocadas, y si está el uso de la inteligencia artificial. Tendremos una conversación, yo te voy a decir, mira, esto es lo que vi, esto fue lo que pasó, tendrás que volverlo a tomar y no tengo ningún inconveniente en dejarte no pasar el curso y en hacerte retomar el curso, porque quiero instruir personas fieles. Nuevamente, a la hora de tú contestar esas preguntas, escribe en la parte de arriba, yo voy a contestar de una manera fiel. Y mientras vas pregunta a pregunta, si tú tienes eso en la mente, que vas a contestar de una manera fiel, te va a ir excelente. Y estoy emocionado, me encanta, este es mi curso favorito porque puedo ver de una forma escrita lo que has aprendido y la fe que tú tienes. Y me encanta, me fascina.
y estoy bastante contento con su desempeño. Nuevamente les recuerdo, serie de 9 preguntas. Yo voy a compartir con ustedes por el grupo de WhatsApp en unos minutos las expectativas, la fecha límite, el documento, el documento en Word y el documento en PDF. Si tú decides escribirlo a mano, esta es mi única aclaración, escríbelo de una forma leíble, que yo lo pueda leer con letra grande. Asume que ya mis ojos no funcionan porque no funcionan muy bien, necesito lentes. De una forma leíble que yo pueda entender lo que escribiste. Si no, me va a tocar decirte, es que no entendí, no puedo entender muy bien qué es lo que dices. No en cursiva, soy de esa generación que nunca aprendió la cursiva. Entonces, por favor, escríbeme de una forma, si lo vas a escribir, que yo pueda entenderlo, y te apreciaría mucho. Si deseas contestarlo por el documento en Word, también puedes hacer eso. Me lo puedes mandar directo al WhatsApp o me lo puedes mandar a mi email. Me lo puedes mandar al WhatsApp por número privado. Asegúrate de que me lo estás mandando a mí y no al grupo. Esto no es para los compañeros de clase, esto es para mí, para tu maestro. No lo mandes al grupo porque pues la gente se va a copiar. No lo mandes al grupo, mándamelo a mí, a tu maestro. Tú tienes mi número, yo voy a poner mi número y mi email para que lo tengas presente. Cuando me mandes tu proyecto, escúchame bien, cuando me mandes tu proyecto, asegúrate de que yo confirmé contigo de que sí recibí tu proyecto. Nuevamente, cuando me mandes tu proyecto y me digas, ya aquí está mi proyecto, asegúrate de que yo te confirmé a ti de que sí recibí tu proyecto. Si me lo mandaste por WhatsApp, yo voy a contestar, te voy a enviar un mensaje diciéndote, ya lo recibí, tu proyecto queda recibido, espérame unos días mientras corrijo todos y te doy tu calificación. Cuando tú veas ese mensaje, ten la certeza de que yo lo recibí y te lo voy a corregir. Si yo no me comuniqué contigo dejándote saber que sí lo recibí, asume que no lo recibí, ¿ok? Si me lo mandaste por email y nunca me escribiste, a veces se me pierde porque me llegan muchos emails y necesito que me escribas, hey maestro, te acabo de enviar el proyecto final por email, soy tal y tal y tal, del país tal y tal y tal, este es mi email por donde te lo mandé para que lo tengas presente y yo te voy a contestar si sí lo recibí o si no lo recibí. Nuevamente, si me mandas tu proyecto tanto en WhatsApp como por email, asegúrate de que recibí tu proyecto. Si yo te comuniqué y te dejé saber, ya lo recibí, queda recibido, espérame mientras lo corrijo, ten la paz de que lo recibí. Si yo no me comuniqué contigo diciéndote que lo recibí, asume que no lo he recibido y asume que no vas a pasar el curso, ¿ok? Asegúrate de que yo reciba tu proyecto final. Fecha límite, julio 3, serie de 9 preguntas. Contéstalo de una manera fiel, relájate, disfrútate este proyecto, de una forma que tú te des cuenta que no perdiste el tiempo, porque no perdimos el tiempo. Nos pasamos cada clase, quiero dejarte saber, cada clase fue más de una hora, ¿ok? Y usualmente estas clases son de 50 minutos a una hora. Aprendimos, fueron cosas densas, date cuenta de que has aprendido, regocíjate de que por medio del Espíritu Santo Dios te ha dado aprendizaje y Dios te ha dado la habilidad de aprender. Disfrútate este proyecto y déjame a mí regocijarme como tu maestro a la hora de revisarlo. Te doy las gracias porque han sido excelentes, tanto el turno de la noche como el turno de la mañana, participando, viniendo juiciosos, aprendiendo. Quedo extremadamente contento como, no solo como maestro, pero como su hermano en Cristo, de verlos a ustedes crecer en la fe, de ver la pasión que tienen de aprender, de la forma humilde y contacto y con amor que quieren compartir y que quieren aprender, no tratando de forzar sus conocimientos, pero tratando de ser edificados por medio de la palabra de Dios. Muchísimas gracias por dejarme ser su maestro y ahora abro la oportunidad para aclarar cualquier pregunta sobre el proyecto final o sobre el curso. Pregunta sobre el proyecto final. Algo que no haya compartido todavía que quieran aclaración. Todo lo que hablamos está en la grabación. Si desean volver a verla, por favor, véanla. Asegúrense de entender bien las expectativas. Yo voy a compartir el mensaje por el grupo de WhatsApp en unos momentos para que tengan toda la información también. Y cualquier otra pregunta que tengan, escríbeme. Tú tienes mi número privado en WhatsApp, escríbeme. Yo te responderé de la forma que sea apropiada para tu beneficio. Preguntas. Si quiero darles chance de hacer preguntas, si hay preguntas. Jessica Posada, adelante, por favor.
Profe, bueno, sí, tengo una pregunta. Digamos, se dice que son 9 preguntas, ¿cierto? En las 9 preguntas, usted va a relacionar, por decir, no sé, ejemplo, la de hoy, clase 8, pues como para que uno guiarse si de pronto tiene alguna duda y ir nuevamente a ver la grabación, o solo va a Correcto. relacionar las preguntas. Debería estar en el documento ese punto de la lección 8 donde están esas preguntas. Si no está, bueno, voy a revisar, si no está lo voy a mandar, pero si no está la pregunta me dejas saber, yo te lo pongo, te digo dónde está para que tú veas la grabación. Pero sí deberían estar relacionadas con las grabaciones para su beneficio. Para que antes de preguntarme a mí, profesor, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? No, yo no les voy a dar las respuestas, les lo debo saber de una vez. Yo no les voy a dar las respuestas, yo los voy a guiar a la información donde les di las respuestas para que tengan esa edificación. Entonces, sí, me vas a mandar un texto que sea con la intención de no de tratar de sacar la respuesta, pero de ver dónde podemos encontrarla en la clase. Pero sí, debería estar relacionada las preguntas con cada grabación, Jessica. Muy buena aclaración. ¿Alguna otra pregunta que tengas, Jessica? Sí quedó claro ese pensamiento. Sí, profe, muchas gracias. Excelente, muy bien. Cualquier otra duda que tengan, estoy a su disposición. Me pueden escribir en cualquier momento. Que maestro, no sé dónde encontrar esto. Maestro, no sé cómo entregar esto. Maestro, ¿cuándo es la fecha límite? Escríbanme para que todos estemos en la misma página. Habiendo dicho eso, cerramos nuestra clase, nuestra última clase del curso. Espero verlos en otros cursos, espero verlos en otras clases. Muchísimas gracias por bendecirme a mí con su presencia y con el Espíritu Santo que Dios les ha dado para poder ver su fe y tener esta confianza de seguir en este camino. Los bendigo con la bendición de Números 6, diciendo que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz hoy y siempre. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo y nos vemos. Espero sus proyectos finales en cualquier momento a partir de hoy, en hasta en 2 semanas. Abrazo, bendiciones. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Bendiciones, hermano. Gracias. Bendiciones. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias, Claro que profe Para sí. Dios toda los la bendiga. Argentina. Muchas bendiciones Claro que sí. y Que Dios los excelentes sus bendiga. clases. Son excelentísimas sus clases. Se aprende mucho. Se Amén, lee amén. mucho libro. Buenas noches y me estaré comunicando con usted por el interno. Claro que sí. Un abrazo, bendiciones, descansen, pasen linda noche. Gracias. Nos vemos. Un abrazo Gracias. psicológico para Gracias. todos. Gracias.